Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tuerca Actualidad, el espacio que emite Público Televisión. Hoy ocupo yo el lugar de Noelia Vera, que está con su otra faceta, la faceta política, y no ha podido venir. Yo soy Alejandro López de Miguel, periodista de esta casa, y voy a moderar un poco el debate que tenemos esta noche sobre corrupción. Vamos a hablar sobre el último escándalo que ha destapado Público justamente hoy nuestra compañera Patricia López, y que afecta a cuerpos de seguridad del Estado. Afecta a financiación, afecta a patrimonio de destacadas figuras, pero también vamos a hablar del caso Gürtel, del caso de las tarjetas Black, que todos conocen y que ha quedado visto para sentencia, y vamos a tener también la mirada un poco internacional. Vamos a hablar de las elecciones en Ecuador, vamos a hablar de este periodo de apenas 15 días que quedan hasta la nueva cita con las urnas, en la que esta vez Rafael Correa ya no se presenta para repetir mandato. Para ello, como diría Noelia, contamos con una mesa de auténtico lujo. Buenas noches. A mi izquierda tengo a Fran Pérez, del equipo de Internacional de IU. ¿Qué tal, Fran? Sí, encantado de estar aquí. Buenas noches. Al otro lado de la mesa tengo a José Manuel Martín Meden, periodista. ¿Qué tal, José Manuel? Aquí muy bien. Encantados de tenerte. René Manzaba, jefe de campaña de Alianza País. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Buenas noches. Y Lucía Méndez, periodista del diario El Mundo. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Presentada la mesa, os pasamos un vídeo que han hecho los compañeros para contaros un poquito más este primer bloque sobre corrupción. Este mismo lunes, Público saca a la luz unos documentos que podrían implicar la responsabilidad de altos cargos policiales durante la anterior legislatura en actividades ilícitas. Un nuevo escándalo que preocupa, pues apunta ahora a cargos que estaban encargados precisamente de hacer cumplir la ley en nuestro país, y que se suma a la larga lista de tramas de corrupción en las que han ido apareciendo nombres tan relevantes como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Manuel Chávez, Jordi Pujol, la ya fallecida exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que recibió un homenaje la semana pasada, o el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Escándalos que no se han traducido en dimisiones en prácticamente ningún caso, pero que convierten a la corrupción en la segunda preocupación de los españoles, según el CIS. Y no es para menos. Según los cálculos de la Cámara Nacional de Mercados y Competencia, la corrupción nos cuesta a todos los ciudadanos cerca de 90.000 millones de euros al año. Son 166 los procedimientos abiertos por esta causa, 399 condenados, pero de estos solo 82 penados con cárcel, según los datos facilitados el pasado año por los servicios penitenciarios de Cataluña. De ellos, al menos 7 fueron indultados por el gobierno de Rajoy, sin olvidar temas tan polémicos como la amnistía fiscal, de la que se benefició, por ejemplo, la esposa de Arias Cañete, hoy comisario europeo, pero en su día miembro del gobierno que la promovió. Por eso, cuando España registra la peor posición de su historia en percepción de la corrupción, según Transparencia Internacional, en Tuerca Actualidad hablamos del fraude y de cómo combatirlo. Bien, pues este mismo lunes Público sacaba una exclusiva sobre los indicios de corrupción en la cúpula policial. No son los primeros. En este caso hablábamos del posible origen ilícito del patrimonio del señor comisario Villarejo. En concreto, la información que firmaba la compañera Patricia López hablaba de cómo el fiscal de Madrid y también el comisario Pino habían ocultado información sobre el patrimonio de este comisario. Esta ocultación de información es una más de las que se suman a lo que venimos sabiendo hasta ahora y de lo que nosotros hemos bautizado como las cloacas del interior, y hemos ido contando otras cosas, pero en esencia vemos cómo presuntamente se utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tapar o para dejar de contar ciertas cosas. Yo lanzo la primera pregunta a la mesa, si os parece, en el orden en el que os he presentado, y es ¿qué alcance puede tener lo que nosotros, y perdonadme porque barra para casa, pero creemos que es importante, sacamos hoy sobre el funcionamiento de la cúpula policial en nuestro país? ¿Qué alcance puede tener? Bueno, yo creo que el problema de la corrupción no tiene fronteras en este país, y lo que demuestra este caso es que llega a cualquier sitio, incluso al Ministerio del Interior, que en teoría es quien tiene la obligación en el Estado de perseguir la delincuencia, ¿no? y por tanto la corrupción, ¿no? Y bueno, hay cloacas en el Estado, ¿no? Desde luego que las hay, y tiene conexiones en el ámbito político, en el ámbito judicial, y bueno, pues con determinados personajes también poco recomendables, ¿no? Es evidente que ha habido, en este caso concreto, personas que tenían una obligación como funcionario público, y por tanto es muy grave su conducta, ¿no? Y que han incumplido esa función, ¿no? Y yo creo que es muy lamentable comprobar cómo el Poder Ejecutivo en ocasiones utiliza, incluso ha utilizado en ocasiones a determinados personajes o
ellos se han servido obviamente del tema, ¿no? Pero yo creo que la corrupción hoy, como se decía en la introducción, es muy amplia, es verdaderamente escandalosa en este país, tenemos que acabar con ella y es verdad, y no solamente porque tenga un coste económico altísimo, que se ha dicho aquí, sino porque los ciudadanos van dejando de creer en la política y eso es muy grave, ¿no? Y van cayendo en lo que se llama la antipolítica, el pasotismo, porque no confían en quienes tienen la responsabilidad de gobernar la cosa pública, ¿no? Y eso, desde luego, pues a mí me parece que también es muy grave, ¿no? Yo creo que el trabajo que hizo Público, que además me parece que había una sentencia favorable ahora, ¿no? Sí, hoy justamente. Precisamente por una denuncia de Villarejo contra esta... que ha quedado archivada de forma definitiva porque se ha aprobado que lo que estábamos haciendo era informar. Claro, por eso digo que yo creo que has empezado diciendo que este medio quiere también tirar un poco para la casa en este sentido, porque ha hecho una aportación a la libertad de expresión y una aportación a la persecución de la corrupción, y yo creo que hay que reconocérsela, ¿no? Y eso es así. El otro día escuchaba a Maruenda ya atacar a la acusación popular porque es una figura jurídica que existe en el marco español, que resulta que ahora pues, va a ser atacada porque efectivamente hay quienes ejercemos la acusación popular, ¿no? Yo, para barrer un poco para casa, en el caso de Izquierda Unida, yo creo que si no hubiéramos hecho un papel como acusación popular en el caso de la Gürtel o del caso Bárcenas o el caso Taula, por ejemplo, en Valencia, no se hubiera impulsado, porque muchas veces el Poder Judicial también tiene miedo al Poder Ejecutivo, tiene miedo a esas cloacas, y cuando no tiene miedo, pues a veces hay inacción, ¿no? Y hay irresponsabilidad de no perseguir inicialmente ese tema. Luego, obviamente, pues siguen y unos casos culminan y otros no, ¿no? Luego hablaremos de qué se puede hacer, de recetas alternativas, de cómo evitar esto, pero, José Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que la utilización ilegal de sectores de las fuerzas de seguridad siempre termina trayendo como acompañamiento ineludible la corrupción, el robo del dinero público. Si recordamos, porque la gente no tiene mucha memoria, a veces cuando el Ministerio del Interior en este país creó los escuadrones de la muerte de los GAL en la época del felipismo, lo que quizá más escandalizó a la opinión pública fue que los mismos que organizaban el terrorismo de Estado se quedaban con el dinero de los fondos reservados y regalaban joyas y... En fin, bueno, ahora que se utiliza, al parecer, y Público ha hecho varias denuncias en ese sentido, un sector de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, para convertirlas en policía política, inmediatamente después viene la corrupción, porque son dos actividades que van una siempre pegada a la otra. Compañeros, abro el debate. René. Yo creo que este país, cuando se habla de que hay una desconexión plena de las instituciones con lo que sería la gente, esto también se puede extrapolar a lo que sería la propia estructura de la institución. Existe una desconexión entre lo que serían los dirigentes de esas instituciones y lo que sería la base de las mismas. En este caso hablo de que el Ministerio del Interior se ha visto, como se denuncia hoy, que ha habido un mal funcionamiento, que ha habido una mala utilización de bienes públicos, y luego nos encontramos con casos flagrantes como de guardias civiles que tienen que estar ejerciendo su profesión sin, por ejemplo, la protección necesaria, ¿no? Sin chalecos antibalas. Creo que todo el dinero que a este país le cuesta la corrupción, ese es el dinero que muchas veces se le resta a los ciudadanos para tener bienes en forma de servicios que al final le corresponden, y que desde luego es un escándalo que se siga permitiendo esto y que se siga utilizando sobre todo la justicia, no para investigar este tipo de malos funcionamientos de las instituciones, sino para politizar algunos elementos de la política que van en contra de los intereses o las ideas del gobierno, ¿no? Hoy nos levantábamos con el comienzo del juicio a lo que sería la dirigencia de Convergencia y Unió en Cataluña, simplemente por poner urnas. En este sentido, yo creo que lo que habría que investigar de Convergencia y Unió es la corrupción, pero desde luego a mí no me parece una mala noticia que en cualquier lugar de este país se pongan urnas para que la gente vote. Sin embargo, y por no mezclar estos temas, vemos ahí lo laxo del sistema judicial, ¿no? Mira hacia otro lado con casos de corrupción que todo el mundo sabe que han existido, o que ha habido un mal funcionamiento de las instituciones, y se va o se carga contra elementos de la política que en este caso contradicen las ideas del gobierno. Solo con el caso del señor Mas ya podríamos hacer un programa en concreto de eso. Lucía, ¿qué reflexiones tienes? Bueno, yo no creo que la justicia y la fiscalía y los aparatos del Estado estén mirando para el otro lado en el asunto de la corrupción. Creo que hay cientos de casos abiertos de corrupción a lo largo de toda España,
y tampoco creo que la corrupción le haya salido gratis a los políticos. Ha habido bastantes dimisiones a causa de la corrupción. Claro, si nos fijamos en que efectivamente una de las personas que ha resultado tocada por la corrupción, que es el propio presidente del gobierno, el presidente del Partido Popular, pues no ha renunciado, pues entonces sí, pero bueno, es decir, no es el caso de que no haya producido responsabilidades políticas, claro que las ha producido. 2 ministros, Ana Mato y José Manuel Soria, más o menos, tuvieron que dejar el puesto por esa razón. No te digo nada del exsecretario del Partido Popular de Madrid, que lleva más de 2 años en la cárcel, 2 años y pico. Es decir, el señor Matas acaba de ser, el fiscal acaba de pedir ya mismo varios años de cárcel por otro asunto y todavía le quedan muchos más. El caso de las Black acaba de ser visto para la sentencia. El caso Nos, que es, digamos, el que afecta a la institución más importante de este país, pues está pendiente de sentencia y ahí, en fin, está encausado y el fiscal pide 19 años de cárcel, nada menos que para el cuñado del actual rey. Es decir, que bueno, que si vemos todo lo que ha pasado en este país, podremos comprobar que efectivamente, en fin, yo creo que los órganos del Estado que tienen que velar porque una vez conocida la corrupción sea castigada, es verdad que no con la máxima celeridad, porque eso parece que es un deseo imposible, pero sí con suficiente fuerza y con toda la fuerza de la ley. Me parece que en eso sí que se está funcionando bien. El asunto de las guerras entre fuerzas policiales, del que habéis hablado, bueno, realmente esto es un tema distinto, pero incluso tan preocupante, más no, pero tan preocupante como el tema de la corrupción, porque claro, pensar que hay aparatos del Estado descontrolados por ahí, trabajando para ellos mismos o haciendo cosas de las que no nos enteramos nada más que cuando ellos quieren, filtrando cosas según les parece, pues me parece que para el gobierno actual debe ser un tema preocupante y debe ser una prioridad para el ministro del Interior. Y lo que más me alarma a mí, como ciudadana española, de verdad lo que más me alarma es que todo esto empezó con la detención de un chico que se llama el pequeño Nicolás. Es decir, que vamos a ver, es que claro, ¿qué país es este? ¿Qué país serio es este? Que hay una guerra entre servicios del Estado, nada menos que el CNI, la Guardia Civil, la Policía. Es decir, que es una cosa que uno piensa o una tiende a considerar cosas serias. Si hay algo serio en el país tiene que ser eso. Pues de repente un chaval que bueno, que según hemos sabido, pues era, en fin, era un impostor, ¿no? Alguien que vivía del cuento. Pues resulta que ese chaval es a consecuencia de su detención, parece ser, según todas las informaciones que suministran la gente que sabe de esto, es el que destapó todo esto, ¿no? Me parece, francamente, a mí me parece preocupante y alarmante, la verdad. Sí, que se moviera con esa libertad con la que se movía y que se juntara con quien se juntaba sin que a nadie le saltara ninguna alarma, ¿no? A mí me dicen, bueno, es que todo esto ha saltado porque hay una operación de Estado. Oye, yo qué sé, en fin, bueno. Pero claro, porque se detiene a un chaval que dice que es del CNI y resulta que su mayor, es decir, se dedica a hacerse fotos con famosos, que vive literalmente del cuento, que es capaz de engañar. Bueno, en fin, yo creo que esto deja muy mal lugar a nuestros aparatos del Estado. Han mencionado otro nombre, que es el del señor Mariano Rajoy, que aparece en los papeles de Bárcena, y que, bueno, es conocido tanto por vender que el Partido Popular no ha parado de promulgar medidas contra la corrupción, como de esos nombramientos como Soria, como Ana Mato, en fin, que le han costado caro. Sin embargo, este señor también firmó un mensaje de texto para el señor Luis Bárcenas, ese famoso Luis sé fuerte, y hasta la fecha no parece que le haya pasado tampoco muchísima factura. ¿Cómo habrían reaccionado en otros países? ¿Qué habría pasado en Francia, en Reino Unido, en algún país de nuestro entorno? ¿Hubieran forzado la dimisión del señor Rajoy? Yo creo que sin ninguna duda, después de conocer todo el tema de la caja B y toda la política de los sobres, ¿no? Y los pagos
los cohechos, todo lo que cuenta el señor Bárcenas y que tiene además más testigos, ¿no?, por parte de ciertos constructores, y que ya tiene una serie de consecuencias también en Madrid y en Valencia, en los casos Gürtel, el caso Taula. Es decir, yo creo que ha habido una corrupción, bueno, pues que ha habido una mafia dentro del Partido Popular, ¿no?, de la que tiene que existir una responsabilidad política, como mínimo, ¿no?, y que esa mafia ha tenido una serie de ramificaciones y de responsabilidades, ¿no? Es decir, durante años les funcionó bien, durante años no saltó el tema a la opinión pública y luego van saliendo cosas y se destapa lo que tenemos, ¿no? El señor Bárcenas no era cualquier persona, el señor Bárcenas era el tesorero, ¿no? Yo creo que en el caso Gürtel, Correa, es muy significativa la declaración de Correa y de otros empresarios, ¿no? Es decir, que han testificado que ellos obviamente hablaban con Bárcenas porque era el interlocutor, pero que hubo conversaciones con Arenas, con Álvarez Cascos, con ciertos dirigentes del Partido Popular que tenían mucha responsabilidad porque eran secretarios generales, ¿no? Luego, yo creo que aquí lo que estamos es, y me parece muy positivo, y tengo que decirlo aquí, o sea, que Izquierda Unida pidió hace muy poquitos días a la Fiscalía que se reabra el caso de la Caja B porque va mucho más allá de Bárcenas, ¿no? Yo creo que aquí no es que tenga una responsabilidad política Rajoy ni penal, no, yo no quiero centrarlo en Rajoy, el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, porque el tema empieza con Aznar y tiene después una evolución X, pero donde es muy importante el señor Bárcenas y el señor Correa, ¿no? Porque Correa lo que dice es que él hablaba con Bárcenas para que Bárcenas después hablara con los ministerios y consiguiera los contratos para los que previamente pagaban una serie de cantidades de dinero las empresas, ¿no? Y cita nombres de empresas muy concretas, ¿no? Es decir, ACS, OHL, es decir, empresas importantes de este país, otras menos importantes, Constructora Hispánica, es decir, pero él da datos y da nombres concretos, ¿no?, que probablemente le va a costar una nueva querella de Florentino Pérez o una nueva querella de Villarmir, en fin, ¿no? Pero yo creo que es el caso del Partido Popular, es la corrupción del Partido Popular la que está sobre la mesa, que efectivamente ha tenido ya algunas víctimas, ¿no?, pero que la política de Rajoy yo creo que no ha sido siempre la de reconocer la corrupción, sino más bien aguantar el tipo, como muy buen gallego que es, y dejar pasar a ver a dónde van las cosas, ¿no? Y cuando no le queda más remedio, algunos personajes caen, ¿no?, porque obviamente no son más sostenibles ante la opinión pública. Pero yo creo que él sigue escaqueándose del caso Gürtel, de la Caja B, del caso Bárcenas, que repito, para mí es el caso, para nosotros en Izquierda Unida es el caso del Partido Popular, ¿no?, que durante un tiempo mantuvo una conducta corrupta, impropia absolutamente de un partido democrático, y no tengas ninguna duda que en un país europeo, por muchísimo menos, habían caído presidentes de gobierno, han caído por el Brexit, ¿no? José Manuel, ¿qué piensa? Sí, no, a mí me parece que gracias a unos cuantos periodistas, unos cuantos policías y unos cuantos jueces se han podido armar procesos judiciales, muchos de los cuales, como decía Lucía hace un momento, están en marcha. Y eso ha reducido en una parte la impunidad. Pero yo creo que lo más grave es que hay una impunidad política e institucional que arrastramos desde hace muchísimos años. Es decir, cuando el felipismo se desmorona, cuando González pierde las elecciones de 1996, una de las causas de su desprestigio es la corrupción, y dentro de esa corrupción la financiación ilegal del PSOE. En estos momentos es evidente, yo no sé si para un tribunal, pero para la opinión pública, que hay una financiación ilegal del Partido Popular. Es evidente para todos que Convergencia y Unión se financiaba con el 3% desde que Maragall lo denunció y luego se cayó, y sin embargo el señor Pujol, el caudillo Pujol, es el hombre más protegido y mejor tratado por los tribunales en este país. Bueno, pues ninguno de estos ha tenido un coste político considerable. Y cuando hablamos de impunidad institucional, pues hay que recordar que hay toda una doctrina jurídica que lleva el nombre del tremendo banquero, la doctrina Botín, otro ejemplo de impunidad institucional. Es decir, en este país durante muchos años se ha robado y se ha robado a los ciudadanos y se ha financiado ilegalmente al bipartidismo, y hasta ahora hay muy poca gente que haya tenido que pagar por ello, de los importantes, ¿no? ¿Qué pensáis, René? Yo creo que cuando hablamos de corrupción, el mayor aporte que ha hecho el Partido Popular a esto es intentar echar balones fuera y no llamarle corrupción. Y con esto quiero poner sobre la mesa esa famosa reforma del Código Penal, en el que lo que hacía era cambiar la denominación de imputado por investigado, acortaba los plazos de prescripción de estos delitos, y con esto ponía el foco, ponía la responsabilidad sobre los órganos judiciales, lavándose las manos y simplemente haciendo lo que le tocaba para poner palos en las ruedas de lo que sería el natural curso de los procesos judiciales que había ahora mismo, y que sobre todo implicaban a gente del partido del gobierno.
En otros países de Europa, sin duda, esto le habría costado la dimisión y probablemente responsabilidades jurídicas al presidente del gobierno, pero no solamente por eso, sino como presidente del partido, que ahora mismo estaba investigado por estos casos. Sin embargo, aquí en España, y como han dicho otros ponentes de la mesa, se heredó una cultura política muy permisiva con la corrupción, proveniente también de unos tiempos en los que bueno, la justicia no tenía independencia de la política, de una dictadura, y lamentablemente muchas de las personas que participaron en ese sistema en el que estaba todo mezclado y en el que se permitían ya en aquel entonces barbaridades, pues siguieron participando de esta nueva transición, y de repente se vistieron de demócratas. Un día se acostaron fascistas, otro día se levantaron demócratas, participaron en este aparato del Estado y siguieron siendo permisivos con lo que se fue creando, que al final acabaron heredando gobiernos que vinieron después de distintos colores, salieron a la luz, han dejado caer algunos elementos, pero eso sigue encarnado en lo que sería el sistema y en la estructura del Estado español hoy en día. Lucía, se hablaba también esta semana de que el PP de Valencia pagaba con dinero público la defensa de acusados en ese caso. Se ha hablado hasta de cómo se pagó parte de la defensa del Jazz 40. En fin, hay un remix de cosas que afectan al Partido Popular, y la pregunta es, ¿el partido de gobierno es obstáculo o realmente las medidas que plantea son concretas? Porque lo que se ve hoy en el Congreso, y pasa por ejemplo con la Comisión de Interior de Fernández Díaz, se paraliza la comisión a la espera de que comparezca el señor ministro. No se piden más comparecencias, no se hace que avance esa comisión. Y volviendo a la corrupción, ¿qué han hecho realmente? Bien, es muy evidente que desde el año 2009, que empezó el caso Gürtel, el Partido Popular ha tenido escaso interés en que esto, en fin, se investigara. Parece obvio que pusieron todo tipo de trabas. Al principio un equipo jurídico dirigido por el que acaba de dimitir de embajador en Londres, por Federico Trillo. Durante X años pusieron todo tipo de obstrucciones a la instrucción judicial sobre el tema del tema Gürtel, porque en el fondo sabían que la detención de Correa y la implicación de Bárcenas estaban ahí, y por tanto hicieron todo lo posible porque esto no fuera más lejos. Por fortuna no lo consiguieron. Por fortuna los jueces y la Fiscalía pues tomó cartas en el asunto y ya llegaban a apurar efectivamente al extesorero, que era una persona muy relevante, muy importante dentro del Partido Popular. Parece fuera de toda duda que el Partido Popular se financió de forma irregular. Es decir, de todos los autos de los sumarios. Es verdad que todas esas cosas que dice Correa, que hizo, hay que probarlas, y que de momento no están probadas, pero parece fuera de toda duda que en los muchos autos que han emitido distintos jueces, tanto en Valencia como en Madrid como en otras partes, pues el Partido Popular evidentemente tiene un problema serio de financiación ilegal. El Partido Popular está pagando eso en los tribunales. Hay personas, el señor Matas y muchas otras personas están encausadas por este asunto, y yo creo que eso lo va a acabar pagando. Pero hay un asunto que efectivamente es el asunto Bárcenas, y el asunto de la implicación de Mariano Rajoy, y el asunto del SMS que publicamos en El Mundo. Bueno, yo creo que eso, en mi opinión, es difícil de imaginar que un político, se llame Rajoy o se llame como se llame, fuera a salir indemne de semejante situación. Porque si a tu tesorero le descubren una cuenta en Suiza y tú, una vez descubierta esa cuenta, le estás dando ánimos y le estás diciendo que le vas a ayudar y que sea fuerte, pues es evidente que no estás rompiendo con él precisamente, ¿no? Yo quiero recordar que una cosa parecida, detuvieron al tesorero de la CDU, y Angela Merkel pidió que Helmut Kohl nada menos se apartara. Es decir, que bueno, pues, el asunto es que Rajoy sobrevivió a eso. Sobrevivió políticamente porque su partido se lo permitió. Porque su partido se lo permitió y porque el equilibrio de poderes de la sociedad española también se lo permitió. Y después de eso Rajoy fue a unas elecciones. Bueno, fue a 2 elecciones concretamente. En la primera perdió
50 escaños, que es mucho, 50 y tantos escaños es mucho perder. Perdió 3,5 millones de votos, o sea, el 20 de diciembre del año 15. Evidentemente, la corrupción le pasó la factura a Mariano Rajoy. Los españoles castigaron la corrupción en las urnas del Partido Popular. Evidentemente no la castigaron poniéndole de segundo partido. O sea, las elecciones las ganó. Pero es que las siguientes las ganó por más. Entonces, no pensemos lo que pensemos sobre la corrupción y las responsabilidades políticas. Cuando Mariano Rajoy y el PP dice las responsabilidades políticas se dirimen en las urnas cuando tu partido no te obliga a dimitir, es verdad, es cierto, es verdad. Es decir, es verdad que nadie te dirá las elecciones son el Jordán que lava los pecados de la corrupción, vale, nadie lo dirá. Pero es que es así. Es que gracias a que Mariano Rajoy ganó las elecciones, las primeras, y por más votos las segundas, gracias a eso, el otro día hubo, en fin, yo creo una escena que expresa muy bien lo que yo estoy sosteniendo, ¿no? El mismo día que la Fiscalía Anticorrupción pidió la reapertura de la Caja B por las declaraciones de Correa, el presidente de Gobierno dio una rueda de prensa y nadie le preguntó por eso. ¿Por qué? Pues porque realmente el presidente del Gobierno está libre, es decir, libre ya de sospecha política, libre de carga política. Esa carga política ya no recae sobre él. ¿Cuál sería su problema, de verdad? Si es que llega a suceder, pues que se abra una comisión de investigación en el Congreso, entonces sí. Porque entonces volveríamos otra vez, tendrían que comparecer y por tanto políticamente se reabriría el caso. Pero mientras eso no suceda, pues yo creo que tranquilamente, ¿no? Es que en algunos casos parece sorprendente que efectivamente siga así. Y Gürtel están, ¿por qué año van? ¿Entre 2005, 2009, 2011? 2009 empezó, a Correa lo detuvieron hace, bueno, en febrero. 7 años lleva. En febrero de 2009 detuvieron a Correa, que fue el comienzo exacto del caso Gürtel. La pieza que se enjuicia ahora, en la que el PP, por cierto, ha hecho todo tipo de cosas por torpedear, ¿esa es de 2005 a 2011 o una cosa así? Bueno, yo creo que es más antes, ¿no? Es antes de 2003. Incluso 2003, porque se ha hablado de cuando Rajoy llegó al Partido Popular, que dejó de contratar con Correa. Es decir, creo que va más allá en el tiempo. Pero bueno, hay muchas piezas abiertas sobre Gürtel, ¿eh? Otra pieza, otra cosa que se está investigando ahora mismo y que también es muy interesante, el juicio de las tarjetas Black. Está ahora mismo visto para sentencia desde hace unos poquitos de días. Se han sentado 62 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia por utilizar, presuntamente, fraudulentamente, unas tarjetas de crédito opacas. Se gastaron 12 millones de euros, algunos se gastaban 500.000, otros se gastaban 400.000, por ejemplo el señor Blesa, 436.688 euros. En fin, los ha devuelto, pero evidentemente hay un juicio. ¿Cómo de fuerte y de vieja es ya la connivencia en este país entre esa banca, esas cajas de ahorros, esos sistemas que se crearon en aquella época y que se ha demostrado que daban tantos fallos a nivel de corrupción? ¿Esto se hizo así? ¿Era una fórmula para el fraude o era una consecuencia de cómo se habían diseñado que haya este fraude o este presunto fraude? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices. O sea, aquí, del mismo modo que yo creo que a lo mejor Rajoy ha vuelto a ganar las elecciones y la factura política que se le ha pasado, porque es verdad que ha perdido muchos millones de votos, muchos escaños, ¿no? Y eso es un coste de desgaste de la corrupción. También creo que eso no le libra a Rajoy ante la historia, es decir, que del mismo modo que ahora salen y saldrán las amantes de Juan Carlos I de Borbón, Bárbara Rey, los negocios que tenía Juan Carlos de Borbón, que ya la revista Forbes había dicho que tenía un patrimonio de 2.000 millones, eso sale ahora porque ha dejado de ser rey, ha dejado de ser el jefe del Estado. Y van a salir más cosas de Juan Carlos I, estoy seguro, ¿no? Porque lo sabe mucha gente, ¿no? Y en este país ese tema ha sido un tema tabú y tal. También ante la historia se sabrá, porque también mucha gente en el Partido Popular cogía el sobre. Yo creo que el problema es que no era solamente Bárcenas. Bárcenas era el encargado de una cuestión que le atenía, que eran las finanzas. Y entonces yo también pienso que hay un caso de financiación irregular, me parece que es evidente, ¿no? Por eso creo que es de justicia que se reabra ese juicio sobre la Caja B, que va más allá de Bárcenas, al que supongo que publicará sus memorias y contará muchas cosas, ¿no? De cómo se le ha dejado solo, etcétera. Pero había muchas manos que recogían esos sobres
y ahí también había muchas tarjetas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se socializa la mezquindad y el delito para, bueno, que todo el mundo esté contento y evitar las denuncias en lo interno del propio delito, ¿no? ¿Por qué mucha gente no ha hablado en lo interno dentro del Partido Popular sobre la corrupción del caso Bárcenas o de la Caja B, ¿no? De la financiación irregular? Yo creo que es evidente, ¿no? Porque llegó a ser bastante generalizado en una parte de la dirección del Partido Popular en Madrid, en Valencia y también el Partido Estatal. ¿Y qué es lo que pasa lamentablemente con las Black, ¿no? Pues que, bueno, hay un señor que es un cara dura, que es el señor Blesa, amigo, por cierto, del señor Aznar y tal, y que le ubican ahí para dirigir una caja pública y, por tanto, una caja de todos los españoles que funcionaba bien, con una obra cultural, con un servicio público a los ciudadanos, ¿no? Y que no tenía solo la función de hacer beneficios bancarios como tienen los bancos. Era una caja pública, por eso es doblemente ignominioso, como el comportamiento poco ético del señor Blesa, ¿no? Pero aquí se han socializado la mezquindad, se ha repartido tarjetas a tutiplén, diciéndolo de una forma... ¿Para qué? Obviamente para comprar voluntades, ¿no? Es decir, y aquí, bueno, pues ha habido quien devolvió la tarjeta, ¿no? Ha habido personas que nunca cayeron en ese asunto, ¿no? Y yo creo que... Sí, lamentablemente pocos... Pero yo creo que hay que elogiarlo, ¿no? Pero claro, eso es lo que dice mucho de la conducta a veces ante temas delictivos. Bueno, si esto nunca se va a saber, entonces muchos lo cometen, ¿no? Por eso es tan importante la integridad y la ética en la política, ¿no? Claro. José Manuel. Sí, yo creo que las tarjetas oscuras son la manifestación tal vez más miserable de algo que se llamó la Mesa de Madrid. La Mesa de Madrid fue un montaje que se hizo en torno a Caja Madrid y en la que participaron dirigentes del Partido Popular, dirigentes del PSOE, dirigentes de comisiones obreras, dirigentes de la UGT y dirigentes de Izquierda Unida. Y que consistía en un reparto de buenos sueldos, de ventajas económicas como las tarjetas oscuras, en algunos casos de financiación oscura también para sus grupos políticos, de financiación para emprendimientos, esta palabra que se utiliza tanto ahora, de especulación para la burbuja inmobiliaria y de enriquecimiento personal, como las tarjetas oscuras demuestran. El problema de eso es que, junto a la tradicional corrupción del bipartidismo, el sistema abdució a los representantes de una izquierda, UGT, Comisiones Obreras e Izquierda Unida, que estaban en las cajas públicas precisamente para vigilar en nombre de los ciudadanos la función social de esa banca de servicio público, y que en contra de la inmensa mayoría de los militantes de Comisiones Obreras, de UGT y de Izquierda Unida pusieron por delante sus intereses, hicieron su carrera personal y se enriquecieron, con lo cual hicieron varios daños al mismo tiempo. Uno, la corrupción en sí. Dos, el desvirtuar unas cajas que perdieron su sentido social. Y tres, que yo creo que es el daño político más grave, el desprestigiar a organizaciones que habían peleado durante mucho tiempo para estar en esas instituciones en nombre de los ciudadanos y velar porque fueran transparentes, bien gestionadas y que no hubiera corrupción. Bueno, eso es lo que ha sucedido y, en resumidas cuentas, no van a tener demasiado castigo. Lo que pasa es que en esa Mesa de Madrid falta una pata, que es la que más impunidad tiene, y es que todo eso no se pudo hacer sin contar con la complicidad y la participación de los empresarios más importantes de la Comunidad de Madrid. Y esos empresarios han salido de rositas, de ellos no se habla o se habla en voz baja, o se habla con esas gracietas del palco del Bernabéu y cosas por el estilo, la ciudad deportiva del Real Madrid, los pelotazos, pero hasta ahora han estado, digamos, al margen, no ya solo de la justicia, sino de que la opinión pública pueda conocer lo que han hecho y que descubran que esos supuestos empresarios ejemplares son una banda de criminales y de sinvergüenzas, de bribones, por utilizar una palabra que empleaba mucho Ruiz Mateos, ¿no?, en sus peleas con Miguel Boyer. Bueno, lo mismo ocurre en toda la corrupción en general, ¿eh? Los empresarios pagaron a los políticos y tan culpables son unos como son otros. Yo espero algún día ver a uno de los empresarios de estas grandes
compañías de construcción entrando en la cárcel de Carabanchel, ¿no? Pues ya no existe la cárcel de Carabanchel. Quiere decir que el presidente de la COE está en la cárcel. pero por un pero caso no le personal, consideras gran empresario. Por un caso personal, no por un caso institucional de esto. Y Arturo Fernández, que es un empresario, sinvergüenza está encausado también en las Black. Como tú bien sabes, tampoco es un empresario mediano, pequeño. ¿no? Yo quiero que los grandes empresarios de las grandes constructoras que pagaron la corrupción de la burbuja inmobiliaria, pues algún día sean llamados a los tribunales, porque en los tribunales resulta que cuando alguien dice no y pagábamos o cobrábamos, pero los jueces no llaman al empresario, no llaman a la otra parte. Deberían empezar a desfilar por los tribunales, ¿no? Una medida o dos medidas rápidas contra la corrupción que pueda realmente atajar este panorama que hemos visto, que tenemos que cambiar de bloque y me dicen que vamos sin tiempo. Yo creo que José Manuel ha puesto sobre la mesa algo que es realmente importante y es la relación que hay entre corrupto y corruptor. Creo que la justicia no está poniendo el foco lo suficiente como para solucionar eso, pero ya no solamente eso, la corrupción se puede solucionar, pero con voluntad política. El tema de los aforamientos es un debate que se ha ido perdiendo en el tiempo y que creo que hay que abordar, pero sobre todo hay que dotar a la justicia de más medios. Yo nunca pongo en duda la labor de jueces y fiscales, que seguro que están haciendo su trabajo lo más honestamente posible, pero hace falta que desde la política se pongan más medios a disposición de la justicia para poder solucionar el tema de la corrupción, que como hemos visto tiene un coste no menor para el Estado y que siempre acaban pagando los ciudadanos, ¿no? Y en este caso los ciudadanos que están en unas peores condiciones, que han salido de la crisis más golpeados. Lucía, te pido que seas lo más telegráfica que puedas. Yo creo que en España hay suficiente legislación para combatir la corrupción y creo que a medio o largo plazo la mejor medida para evitar la corrupción, sin duda, es la limitación de mandatos en todas las instituciones, alcaldías, comunidades autónomas y gobierno de la nación. Creo que la corrupción hunde sus raíces en una alcaldía que lleva 20 años en las mismas manos, en partidos endogámicos y que con mayoría absoluta se creen que pueden hacer cualquier cosa. De hecho, la corrupción está muy ligada a las administraciones que tienen mayoría absoluta y que no tienen limitación de mandatos y, por tanto, anchas castas. Creo que esa es una medida de higiene democrática que serviría para combatir a medio y largo plazo la extensión de la corrupción. Gracias. Os pido que perdonéis, pero es que vamos completamente sin tiempo y tenemos que entrar en nuestro segundo y último bloque. Vamos a hablar sobre las elecciones en Ecuador. Hemos preparado un vídeo, un avance de la entrevista de Pablo Iglesias al señor Rafael Correa, que vamos a proyectar ahora y que se emite esta noche. Tuviste una experiencia antes de la Revolución Ciudadana como ministro de Economía y Finanzas 3 meses. Muy efímero. ¿Qué aprendiste esos 3 meses? La presión de las élites y la burocracia internacional. Yo fui muy crítico del Banco Mundial, del Fondo Monetario, todavía me acuerdo, cuando trataba de aplicar políticas soberanas y veía la risa sarcástica del representante del Banco Mundial. Cómo nos chantajearon con los créditos. Yo entré ministro en abril, ¿no? Cuando cae el gobierno de Lucio Gutiérrez. Abril del 2005. 2004 se había cerrado todo para un crédito. Solo esperamos el desembolso. $200 millones el crédito, 100 millones el primer desembolso. Nunca llegó. Y siempre nos ponían otro pretexto del Banco Mundial. Hasta que tengo que viajar a Washington, la vicepresidenta de ese entonces, Pamela Cox, y tengo que reconocer al menos la frontalidad anglosajona, me dijo de frente, no le vamos a dar el crédito si han cumplido todos los requisitos que le hemos pedido porque usted cambió la política económica. Y recuerdo la risa, insisto, ¿no? Burlona de ese tipo. Entonces, lo que nunca esperaban es que ganara la presidencia de la República. Y lo primero que hice fue expulsar a ese tipo del Ecuador. Bien, pues Ecuador sí plantó cara, sí se enfrentó al FMI, se enfrentó al Banco Mundial, reestructuró deuda, renegoció con multinacionales y otras cosas de las que presume el gobierno de Rafael Correa, que después de 10 años al poder lo deja. Habla de la reducción del desempleo, de la reducción de la pobreza de un 37% en 2006 a un 28% en 2011. Y queríamos hablar un poco del ambiente que se vive ahora mismo en Ecuador, a menos de 15 días ya para las presidenciales. José Manuel, que este tema te gusta, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, yo creo que de las elecciones en Ecuador se puede hablar de distintas maneras, pero yo escogería dos enfoques. Uno, lo que ha supuesto para Ecuador los 10 años de Correa de estabilidad política. Es decir,
Desde 1996, cuando Sisto Durán es el último presidente que consigue terminar su mandato, hasta que 10 años después llega Correa a la presidencia, todos los presidentes en Ecuador fueron expulsados por ladrones y o mentirosos. Correa ha dado una estabilidad. Ahora lo que se plantea con el candidato Lenín Moreno, que fue vicepresidente en el primer mandato de Correa y es el político más valorado en estos momentos en Ecuador. Cuando terminó su periodo de vicepresidente, por su tarea en asuntos sociales tenía un 95% de aceptación en la opinión pública. Digamos, lo que él plantea es que hay que recoger lo que se ha hecho en estos 10 años y cambiarlo para mejor. Entonces, el segundo enfoque que yo pongo sobre la mesa es: si hay que escoger entre lo que significa Correa y lo que puede significar su continuidad reformando alguna de sus políticas en comparación con las dos candidaturas de la derecha, uno un banquero y otra la que llaman la del Partido Social Cristiano, la Hillary ecuatoriana. La llamaban antes con Obama, ahora con Donald Trump no sabemos si podemos seguir llamándole lo mismo. Hombre, entre lo que ha sido la Revolución Ciudadana y estas dos candidaturas de la derecha no hay equivocación posible, ¿no? Lo que llama la atención es que la derecha ecuatoriana se haya dividido. Las encuestas que sitúan a Moreno en cabeza dan tanta tendencia de voto a Moreno como a la derecha junta, que si hubieran ido unidos quizás hubiera habido una confrontación más sorprendente, ¿no? Y luego está la segunda parte, que es ¿qué podría haber hecho Correa de otra manera? Bueno, pues ahí hay críticas desde parte de la izquierda, que va en otra candidatura, la del general Moncayo, que fue alcalde de Quito, que le critican por lo menos dos cosas. Una, haberle regalado a los empresarios lo que le pidieron, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y dos, no haber cambiado de manera más profunda el sistema estructural, o sea, la economía estructural, en la medida de hacer depender la política de inversiones sociales excesivamente del extractivismo, y en ese sentido haber creado focos de conflicto con el movimiento indígena que defiende el derecho a decidir sobre sus territorios a la hora de explotar y exportar los minerales, ¿no? ¿Con quién está el movimiento indígena de los candidatos? El movimiento indígena estuvo con Correa al principio, y de hecho las primeras reivindicaciones del movimiento indígena, que eran cerrar la base de Manta, donde estaban las fuerzas de Estados Unidos, rechazar el Tratado de Libre Comercio de las Américas propuesto por Washington y hacer una reforma constitucional, que eran 3 demandas del movimiento indígena, fueron asumidas por Correa. En un segundo periodo hubo un choque que empezó a profundizarse por lo que yo ahora hablaba, por esa política de Correa de vamos a desarrollar la potencia que tenemos de exportar materias primas, vamos a aumentar la recaudación del Estado y vamos a hacer con eso políticas sociales, políticas redistributivas y políticas para reducir no tanto la desigualdad, pero sí la pobreza. Y ahí empezaron los conflictos que ahora mismo tienen algunos focos muy importantes con el movimiento indígena en cuanto a la defensa de los territorios ancestrales y el derecho a la consulta previa antes de dar concesiones a las empresas extranjeras, ¿no? René, ¿tú cómo lo ves? Y eso de que las encuestas, si algo hemos visto en 2016 es que de las encuestas hay que fiarse lo justo, pero ¿cómo ves tú el escenario? ¿Qué pasa si no hay una mayoría suficiente y hay que ir a una segunda vuelta? ¿En dónde nos metemos? Bueno, o sea, a mí si me preguntas, si te soy honesto, creo que no va a haber una segunda vuelta. Confío plenamente, y esto no lo digo simplemente porque yo hago una defensa acérrima del proyecto político de Alianza País, sino que creo que, como has dicho bien, la experiencia que tenemos en la política española es que las encuestas muchas veces obedecen a quienes son los dueños de las empresas que las hacen, ¿no? Y en este caso coinciden que hay una relación muy estrecha con las candidaturas de la derecha que se están planteando en Ecuador. Y aún así, lo que se respira en la calle es un ambiente de optimismo, de fuerza todavía, que refrenda el proyecto político que defiende ahora mismo Lenín Moreno. Muy positivo en cuanto a que Correa haya cedido el testigo y se continúe con una década que hasta ahora ha supuesto un gran avance para Ecuador, pero que por supuesto no ha sido perfecta, que ha tenido algunos errores que hay que cambiar y que hay que tomar lo que
ese cambio que hemos logrado producir en el Ecuador y llevarlo hasta algo mucho más justo, mucho más inclusivo para el país, de una manera en la que conseguir que la sociedad pues, tenga unos índices de pobreza que se acerquen lo máximo a cero y que haya una redistribución de la riqueza que hasta ahora ha tenido una tendencia ascendente y que queremos seguir profundizándola. ¿Qué va a hacer Correa ahora? Pues hasta donde ha dicho, se va a retirar absolutamente de lo que sería el panorama público, porque él entiende que, bueno, se comparaba en la entrevista, y creo que en la entrevista que habéis anunciado, se decía que a veces los expresidentes son como jarrones chinos, ¿no? Muy valiosos y que no se sabe dónde colocarlos. Y en este caso creo que él asume que ahora mismo el papel que le toca es ceder el testigo en todos los aspectos, no distraer lo que sería el foco público de su figura, que tiene muchísimo peso en Ecuador y que sin duda la historia la va a tratar como lo que es, que ha sido un gran líder, pero no distraer de lo que ahora toca, y es que Lenín Moreno asuma el papel principal para seguir profundizando estos cambios que Ecuador necesita, pero que sin duda ya han empezado en estos 10 años de gobierno de Correa. Entiendo. José Manuel, una pregunta solo, porque vamos ya casi sin tiempo, pero ¿cómo se sale de este modelo productivo extractivista? ¿Qué se puede hacer a día de hoy? Bueno, ese ha sido uno de los grandes problemas de los llamados gobiernos progresistas de la última década en América Latina, tanto en Bolivia como en Ecuador y sobre todo en Venezuela. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede hacer lo que decía un conservador venezolano, pero alguna frase muy afortunada, que era sembrar petróleo, es decir, convertir las divisas que entran por la exportación de materias primas en conocimiento e industrialización. Es decir, efectivamente, es decir, en Ecuador hay un ejemplo con la Universidad del Conocimiento, que es una de las iniciativas más importantes de Correa, pero no tanto con el modelo extractivista en el sentido de financiar industrialización. Se ha financiado redistribución de la riqueza. Ecuador es el país de América Latina donde más ha disminuido, donde más han bajado los impuestos indirectos y más han aumentado los impuestos directos. Es decir, en el forcejeo con los empresarios que están en parte de acuerdo, por eso está dividida la derecha, porque hay empresarios que se han entendido con Correa porque ganan más dinero que nunca, y hay empresarios que no les ha ido tan bien y que están en contra de la ley de las herencias, de la ley de la plusvalía, de la ley de comunicación, que prohíbe que los banqueros puedan tener grandes medios de comunicación. Es decir, hay un enfrentamiento. Pero realmente todavía ninguno de los gobiernos progresistas han cambiado la matriz económica en profundidad. El cambio de una matriz productiva es una cuestión que lleva muchísimas décadas. No podemos olvidar que a la Europa de la posguerra le costó muchísimas décadas un poco poner en marcha el motor para que la economía cambiase y no dependiese pues, un poco de los sectores de los que dependía antes. Y en Ecuador pasa absolutamente igual. Es decir, llevamos solamente 10 años en los que hemos emprendido cambios que sin duda van a tener una traducción en una economía mucho más justa y que mucho menos dependiente del petróleo, pero para eso queda tiempo. Lo principal para el cambio de una matriz productiva creo que es el capital humano, y eso es en lo que estamos invirtiendo. Hemos hecho una gran inversión en educación que aún así, a pesar de llevar 2 años en los que la crisis del petróleo nos ha afectado de una manera muy fuerte, no hemos recortado en educación, sino que hemos seguido con esa tendencia, apostando por nuestra gente, apostando por nuestros jóvenes. A mí me llama la atención que tanto, sobre todo en Venezuela, pero en parte también en Ecuador, en la época de los $100 y pico por barril, no se hubiese creado un fondo de emergencia pensando en que el petróleo podría desmoronarse en su cotización y que sería bueno tener un fondo económico para amortiguar cuando eso se redujera. Yo creo que los fondos... Perdona, os tengo que cortar, es que nos hemos ido muchísimo de tiempo y sí me gustaría antes que Fran y Lucía, antes de que nos fuéramos, nos dijerais un titular. ¿Cómo es esto de que en algunos países resulta que la izquierda sí va junta y la derecha separada? Bueno, estaba oyendo a José Manuel y creo que en Ecuador pasa lo contrario de lo que pasa en España, ¿no? Es decir, allí lo que está dividido es la derecha, evidentemente aquí lo que está dividido es la izquierda y lo que está muy unido es el centro derecha, ¿no? Bueno, yo creo que
la crisis en este país ha derivado en una situación política ciertamente extraordinaria, ciertamente extraña, pero también creo que las nuevas formaciones y básicamente la nueva formación en la que los ciudadanos de izquierdas han depositado sus esperanzas, 5 millones de personas nada menos, pues bueno, yo creo que básicamente no creo que tengan votantes de centro derecha, no muchos, ¿no? Pienso que hay muchos ciudadanos que no están a favor de lo que ha pasado en este país en la crisis, que no están de acuerdo con el sistema económico y con el sistema político y que por tanto han depositado sus esperanzas en una nueva fuerza política que desde luego creo que en este momento les está defraudando muchísimo porque es incapaz de encontrar su camino y es incapaz de encontrar una organización política que sustente, digamos, una acción política seria que además dé respuesta a las inquietudes y a la ilusión que suscitó en esa cantidad de millones de personas que le votaron. A ver si este fin de semana se ponen de muy acuerdo. rápido decir que yo creo que el legado de Correa, la gestión de Correa ha sido la estabilidad política, también la estabilidad económica. Y es verdad que el desarrollo económico todavía es una asignatura pendiente, pero las políticas sociales han estado ahí. La reforma fiscal que gravaba a las élites que no pagaban dinero y evadían siempre a Panamá, ¿no? Recordemos que en los Panama Papers incluso sale un candidato presidencial, que es Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, que es un banquero, ¿no? y que sin embargo el tipo tiene empresas en Panamá y demás, ¿no? Es decir, por eso se hace esa votación paralela a la electoral, una votación para proponer que los candidatos presidenciales no puedan, y los funcionarios públicos no puedan tener empresas, bienes o dinero en Panamá, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero yo creo que lo relevante de Correa es que más allá de que ha tenido algún pequeño caso de corrupción, no ha habido grandes casos de corrupción, ha habido una buena gestión, ha habido política social. Es verdad que la CEPAL, Naciones Unidas, la UNESCO, todo el mundo dice que el IDH, los índices de desarrollo humano han crecido y es una década muy importante en la historia de ese país, ¿no? Se ha reducido mucho la pobreza y ese es el legado que tiene Lenín Moreno, que ha sido parte del gobierno, que ha tenido una aceptación popular, como decía José Manuel, muy alta, ¿no? Y dos lecciones para España, el voto a los 16 años y las facilidades para los ecuatorianos en el extranjero puedan votar. Sí, nos tenemos que quedar con esas lecciones porque vamos fatal de tiempo y con ya el voto a los 16 estamos de acuerdo. Me están regañando. Seguiremos lo de Ecuador en los próximos días. Muchísimas gracias a todos por venir. Fran, René, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Lucía. Pues nada, aquí nos despedimos esta noche. La semana que viene yo creo que ya tendrán otra vez a Noelia Vera de vuelta. Hasta entonces, pues nada, aquí nos vemos. Una semana.